Marcus Thompson empujaba su carrito de limpieza por el largo pasillo del Conservatorio de Música Rotel. Las ruedas rodaban suavemente sobre el brillante suelo de mármol. Era casi medianoche y el edificio estaba en silencio. Todos los estudiantes ricos se habían ido a casa hacía horas, de vuelta a sus grandes casas y coches de lujo. A Marcus le gustaba esa hora de la noche. Podía trabajar en paz sin que nadie lo mirara ni lo tratara como si fuera invisible. Bueno, la mayoría de la gente lo trataba como si fuera invisible. Eso le parecía bien. Había aprendido hacía mucho tiempo que ser visto a veces traía más problemas que permanecer oculto. Se detuvo en la primera sala de ensayo y sacó sus llaves. El metal tintineó suavemente al encontrar la correcta. Dentro, las partituras estaban esparcidas por el suelo alrededor de un hermoso piano negro. Marcus negó con la cabeza. A estos estudiantes les habían dado todo, pero ni siquiera podían limpiar lo que ensuciaban. Mientras recogía los papeles, Marcus miró las notas escritas en ellos. Sus ojos se movían rápidamente por las líneas, leyendo la partitura como otros leen libros. Era una pieza de Bach, una de sus favoritas. Sin pensarlo, su mano derecha se movió en el aire, sus dedos tocando la melodía en teclas invisibles. Marcus se contuvo y miró rápidamente a su alrededor. No había nadie, pero seguía sintiéndose avergonzado. Solo era un conserje. No se suponía que entendiera esa música. No se suponía que la amara como a él. Terminó de limpiar la habitación y pasó a la siguiente. En esa habitación había un violín sobre una silla. Marcus lo recogió con cuidado y lo guardó en su estuche. El instrumento valía más dinero del que ganó en 6 meses. Todo en ese lugar era caro y perfecto. Marcus llevaba 3 años trabajando en el conservatorio. Empezó a los 31 años, tras perder su trabajo en la fábrica. El sueldo no era muy bueno, pero era un trabajo estable. Y lo que es más importante, le permitió volver a estar rodeado de música. De joven, Marcus había soñado con ser músico. Solía sentarse durante horas ante un viejo piano en casa de su abuela, aprendiendo a tocar solo. Su abuela sonreía y decía que tenía magia en los dedos. Decía que la música era un regalo de Dios, pero que los sueños no pagaban las cuentas. Cuando su abuela murió, Marcus tuvo que conseguir un trabajo de verdad. Trabajó en fábricas, tiendas y oficinas. Hizo cualquier trabajo que pudo encontrar para sobrevivir. Pasaron los años y su sueño parecía cada vez más lejano. Entonces encontró este trabajo en el conservatorio. Todas las noches limpiaba alrededor de pianos, violines y otros instrumentos. Todas las noches oía a los estudiantes practicar a través de las paredes. Algunos eran muy buenos, otros aún estaban aprendiendo, pero todos tenían algo que Marcus nunca tuvo, la oportunidad de seguir sus sueños. Marcus se mudó a la sala de conciertos principal. Esta era su habitación favorita para limpiar. El techo era alto y cuadros de músicos famosos se asomaban desde las paredes. En el centro del escenario se encontraba un piano de cola, más grande y hermoso que cualquier instrumento que Marcus hubiera visto jamás. Siempre reservaba esta habitación para el final. Cuando terminaba de limpiar, se sentaba en uno de los asientos de terciopelo rojo y se quedaba mirando el piano. A veces imaginaba cómo se sentiría tocarlo. Sus dedos se movían sobre sus rodillas, interpretando canciones que solo él podía oír. Sin embargo, esta noche era diferente. Al entrar Marcus en la sala, oyó algo. Alguien seguía tocando el piano en el escenario. La música era triste y hermosa. Hizo que Marcus se detuviera y escuchara. La persona que tocaba no era muy buena. Cometían errores constantemente y volvían a empezar. Marcus podía oír lo que intentaban tocar. Era Chopin, una pieza que conocía bien. Pero el estudiante la estaba tocando mal. El ritmo no era el adecuado y se perdían la emoción que hacía especial a la pieza. Marcus bajó de su carrito y se acercó al escenario. Vio a una joven de larga cabellera rubia sentada al piano. Vestía ropa cara y joyas que brillaban bajo las luces.
Era claramente una de las estudiantes adineradas. La mujer tocó una nota equivocada y golpeó las manos con rabia. «Esto es imposible», dijo en voz alta. «¿Cómo puede alguien tocar esta pieza tan estúpida?» Marcus quería ayudarla. Podría enseñarle a tocarla correctamente, pero sabía que no debía decir nada. Estudiantes como ella no querían la ayuda de gente como él. La mujer lo intentó de nuevo, pero esta vez fue aún peor. Se levantó rápidamente, la banqueta del piano rozando el suelo. «Odio este lugar», dijo. «Odio esta música. Solo vengo aquí porque papá dice que necesito cultura». Recogió sus cosas y bajó del escenario. Sus tacones altos resonaron en el suelo al pasar junto a Marcus sin siquiera mirarlo. Para ella, él era solo parte del mobiliario. Cuando se fue, Marcus subió lentamente al escenario. Miró el piano y luego la partitura que ella había dejado. Era la pieza de la tienda marcada con notas a lápiz y correcciones. Marcus miró a su alrededor en la sala vacía. Todos estaban. Uno. Estaba solo con el piano más hermoso que jamás había visto. Sus manos temblaban un poco al sentarse en el banco. El asiento aún estaba caliente por el estudiante que acababa de irse. Marcus puso los dedos sobre las teclas, pero no las presionó aún. Solo sintió el suave marfil bajo las yemas. Esto estaba mal. No debía tocar ese piano. Si alguien lo pillaba, perdería su trabajo. Pero la atracción de la música era demasiado fuerte. Marcus presionó una tecla, luego otra. El sonido llenó la enorme sala, rico y claro. Empezó a tocar la pieza de Chopin, la misma con la que el estudiante había estado teniendo dificultades. Pero cuando Marcus la tocó, las notas cobraron vida. Sus dedos se movían con confianza por las teclas. Tocó las partes tristes suavemente, como un susurro. Tocó las partes fuertes con una potencia que hizo vibrar todo el piano. Cada nota era perfecta. Cada emoción era real. Marcus cerró los ojos y se dejó llevar por la música. Durante esos pocos minutos, no fue un conserje. No era un hombre cuyos sueños se hubieran roto. Era un músico que tocaba para un público de asientos vacíos que parecía más real que cualquier multitud. Cuando la pieza terminó, Marcus permaneció en silencio. Su corazón latía con fuerza y sus manos volvían a temblar. Había olvidado lo bien que se sentía tocar de verdad, dejar que la música fluyera a través de él. Miró a su alrededor una vez más y luego cerró con cuidado la tapa del piano. Recogió sus artículos de limpieza y volvió a trabajar. Pero durante el resto de la noche, mientras limpiaba baños y vaciaba cubos de basura, Marcus aún podía oír esa hermosa música resonando en su cabeza. No sabía que mañana por la noche todo cambiaría. No sabía que pronto su secreto sería descubierto de una manera que nunca esperó. Por ahora, simplemente estaba feliz de haber vuelto a tocar esas teclas, aunque solo fuera por unos minutos robados en una sala vacía. La noche siguiente fue diferente en el Conservatorio Rotel. En lugar de salas de ensayo silenciosas y pasillos vacíos, el edificio bullía de actividad. Esta noche era la gala anual de recaudación de fondos, el evento más importante del año. Marcus llegó temprano a su turno. Su supervisora, la señora Chen, lo recibió en la entrada de servicio. Parecía estresada y sostenía una larga lista de tareas. «Marcus, menos mal que estás aquí», dijo rápidamente. «Esta noche va a ser una locura. Tenemos más de 300 invitados. Músicos ricos y famosos, políticos, todos los que importan estarán aquí». Marcus asintió y agarró su carrito. «¿Qué necesitas que haga?» «Permanece invisible», dijo la señora Chen con firmeza. «Limpia alrededor de los invitados, pero no los molestes. No hables con ellos a menos que ellos te hablen primero. Y hagas lo que hagas, no toques nada caro». Marcus había trabajado en eventos como este antes. Conocía las reglas. La gente rica venía al conservatorio para sentirse bien al donar dinero a la educación musical. Vestían ropa elegante, bebían vino caro y fingían que les importaba el arte.
Luego se iban a casa sintiéndose importantes. La sala principal de conciertos se había transformado. Candelabros de cristal colgaban del techo, proyectando una luz cálida sobre las mesas cubiertas con manteles blancos. Flores frescas llenaban la sala de dulces aromas. El piano de cola había sido trasladado al centro del escenario, pulido hasta que relucía como un espejo negro. Al comenzar la noche, los invitados empezaron a llegar. Marcus los observaba desde las sombras mientras trabajaba. Los hombres llevaban trajes caros y relojes que costaban más de lo que Marcus ganaba en un año. Las mujeres brillaban con diamantes y llevaban vestidos que probablemente costaban más que su alquiler. Marcus reconoció algunas caras de periódicos y televisión. Allí estaba el alcalde hablando. Hablaban en voz alta sobre apoyar las artes. Había una famosa cantante de ópera jubilada, pero que aún amaba ser el centro de atención. Y había docenas de familias adineradas que enviaban a sus hijos al conservatorio. Un grupo llamó la atención de Marcus. Cerca del frente del salón, una hermosa joven de cabello dorado reía con sus amigas. Llevaba un vestido rojo que probablemente costaba miles de dólares. Diamantes colgaban de sus orejas y brillaban alrededor de su cuello. Marcus se dio cuenta de que era la misma mujer de la noche anterior. La que había estado teniendo problemas con la pieza de la tienda. La que había dicho que odiaba este lugar. Se llamaba Victoria Ashford. Marcus había oído a otros estudiantes hablar de ella. Su padre era dueño de bancos y hoteles por todo el país. Victoria iba al conservatorio porque su familia lo esperaba, pero todos sabían que la música no le interesaba. Victoria se reía a carcajadas por algo que había dicho su amiga. Sostenía una copa de champán en una mano y hacía un gesto dramático con la otra. Junto a ella había un hombre alto con un traje caro. Este debe ser su prometido, James Wellington. Marcus había visto su foto en la sección de negocios del periódico. «Cariño, tienes que probar el caviar», le dijo James a Victoria. «Es importado de Rusia». Victoria arrugó la nariz. «No entiendo por qué la gente come huevas de pescado. Es asqueroso». Su amiga Sara se rió. «Eres terrible. Esto es cultura. Se supone que debes apreciarla». «Como se supone que yo debo apreciar la música clásica», dijo Victoria poniendo los ojos en blanco. «La mitad de estas piezas me suenan igual. Viejos aburridos tocando canciones viejas y aburridas». Marcus sintió que se le tensaba la mandíbula mientras limpiaba las mesas cercanas. ¿Cómo podía alguien rodeado de una música tan hermosa no entender su poder? ¿Cómo podía llamarla aburrida cuando podía hacer llorar de alegría a la gente? La noche continuó con discursos y actuaciones. Jóvenes estudiantes tocaron piezas en el escenario mientras los invitados cenaban y hablaban de negocios. Marcus notó que muy poca gente escuchaba la música. Estaban demasiado ocupados haciendo contactos y presumiendo su ropa cara. Durante una actuación, el grupo de Victoria hablaba tan alto que los demás invitados empezaron a mirarlos con fastidio. A Victoria no pareció importarle. Estaba contando una historia sobre su reciente viaje a París, describiendo sus compras y restaurantes elegantes. Y entonces el recepcionista del hotel tuvo el descaro de darnos una habitación sin vistas, dijo Victoria dramáticamente. ¿Se imaginan lo que pagábamos? Marcus negó con la cabeza mientras recogía las copas vacías de la mesa. Esta gente lo tenía todo, pero nunca estaba satisfecha. Se quejaban de problemas que a la mayoría le encantaría tener. A medida que avanzaba la noche, los invitados se volvían más ruidosos y relajados. El vino y el champán fluían a raudales. El grupo de Victoria se había acercado al escenario para poder ver mejor las interpretaciones. Una joven estudiante de violín tocaba una pieza difícil de Mozart. Tenía mucho talento, pero el público apenas le prestaba atención. Marcus dejó de tocar para escuchar. La técnica de la chica era perfecta y tocaba con auténtica emoción. Se merecía algo mejor que esta multitud distraída. Cuando terminó la actuación, hubo un aplauso cortés. La chica hizo una reverencia y abandonó el escenario,
probablemente decepcionada por la tibia respuesta. Estos estudiantes son muy serios, les dijo Victoria a sus amigos. ¿Se divierten alguna vez? Solo practican, practican y practican. Así es como se hace bueno en algo, respondió su amiga Sara. Tienes que trabajar duro, rió Victoria. Por favor, la mitad de ellos nunca lo lograrán. ¿Para qué perder tanto tiempo en algo tan poco práctico? Marcus estaba lo suficientemente cerca como para oír cada palabra, con las manos apretadas alrededor del paño de limpieza que sostenía. Esta mujer no tenía ni idea de lo que significaba la música para gente como él. No tenía ni idea de la suerte que tenía de estar rodeada de tanta belleza todos los días. Apuesto a que hasta el conserje podría tocar mejor que algunos de estos estudiantes, dijo Victoria de repente, señalando a Marcus sin mirarlo directamente. Quizás debería casarme con él en lugar de con James. Sus amigas estallaron en carcajadas. Victoria levantó su copa de champán en un brindis fingido por el conserje. Al menos podría apreciar lo que tiene. Siguieron más risas. Victoria disfrutaba claramente de ser el centro de atención. Buscó a Marcus con la mirada y lo vio limpiando una mesa cercana. ¿Estás ahí?, gritó. ¿Conserje? Marcus levantó la vista, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Sí, señora. Mis amigas y yo estábamos hablando de talento, dijo Victoria con una gran sonrisa. Aquí se escucha música todos los días. ¿Crees que podrías hacerlo mejor que estos estudiantes? La conversación a su alrededor se había interrumpido. Otros invitados se giraban para observar este entretenimiento inesperado. Marcus sintió docenas de ojos fijos en él. Solo limpio, señora, dijo Marcus en voz baja. No sé mucho de música. Oh, vamos, dijo Victoria, acercándose a él. No seas modesto. Debes haber aprendido algo después de trabajar aquí tanto tiempo. Marcus podía oler su perfume caro. De cerca, pudo ver que sus ojos estaban ligeramente desenfocados por él. Champán. Estaba disfrutando de este pequeño juego. En realidad, dijo Victoria, volviéndose hacia sus amigos con una sonrisa maliciosa. Tengo una idea. ¿Por qué no le hacemos una pequeña prueba a nuestro amigo el conserje? La multitud a su alrededor crecía. Se corría el rumor por la sala de que algo interesante estaba sucediendo. Marcus se sentía atrapado como un animal en una jaula. ¿Qué clase de prueba?, preguntó James, con aspecto divertido. Victoria señaló el piano de cola del escenario. Veamos si nuestro experto en limpieza puede hacer música hermosa. Si puede tocar algo impresionante, realmente impresionante, entonces quizás reconsidere mi compromiso. La multitud rió y aplaudió. Este era exactamente el tipo de entretenimiento que esperaban en un aburrido evento benéfico. Marcus sintió que el corazón le latía con fuerza. Victoria lo miraba con una sonrisa desafiante, esperando que se retractara y admitiera que solo era un simple conserje que no sabía nada de música. No tenía ni idea de lo que pedía. No tenía ni idea de que estaba a punto de descubrir un secreto que Marcus había mantenido oculto durante 3 largos años. Bueno, dijo Victoria en voz alta. ¿Qué dices, conserje? Eres lo suficientemente valiente como para mostrarnos lo que puedes hacer. Todo el salón parecía contener la respiración, esperando la respuesta de Marcus. Miró el piano, luego la sonrisa burlona de Victoria, luego todos los rostros que lo miraban divertidos. Por un momento, Marcus se imaginó alejándose. Podría volver a limpiar, a ser invisible, a su vida tranquila y segura. Pero algo en su interior estaba cansado de esconderse, cansado de fingir que era menos de lo que era. Cansado de ver a gente como Victoria tratar la música como si no significara nada. De acuerdo, dijo Marcus en voz baja. Tocaré para ti. La sala de conciertos quedó en completo silencio. Las palabras de Marcus flotaron en el aire como humo. Nadie esperaba que el conserje aceptara el reto de Victoria. La sonrisa de Victoria se desvaneció por un instante.
Había estado bromeando, disfrutando de la atención y las risas de sus amigos. Nunca pensó que él diría que sí. Lo siento. ¿Qué dijiste?, preguntó Victoria, con la voz un poco más alta que antes. Dije que tocaré para ti, repitió Marcus más alto esta vez. Su voz era firme, pero en su pecho, su corazón latía como un tren desbocado. La multitud a su alrededor crecía. Se corría la voz por el pasillo de que algo inusual estaba sucediendo. La gente se levantaba de sus mesas y se acercaba para ver qué pasaba. James Wellington dio un paso al frente, con aspecto molesto. Mira, esto se está saliendo de control. Victoria solo se estaba divirtiendo, pero Victoria levantó la mano para detenerlo. El champán la había vuelto atrevida, y la atención era como una droga. No iba a ceder. No, James, deja que lo intente, dijo con una sonrisa más amplia. Tengo curiosidad por ver qué cree nuestro conserje que puede hacer. Marcus miró a su alrededor y vio todos los rostros que lo observaban. Algunos parecían divertidos, como si estuvieran viendo un espectáculo de circo. Otros parecían incómodos, como si supieran que esto estaba mal, pero no quisieran decir nada. La señora Chen apareció al lado de Marcus con expresión preocupada. Marcus, no tienes que hacer esto, susurró. Vuelve al trabajo. No dejes que se burlen de ti. Pero Marcus ya caminaba hacia el escenario. Le temblaban las piernas, pero seguía avanzando. Podía oír a la multitud siguiendo el repiqueteo de sus caros zapatos sobre el suelo de mármol. Esto va a ser entretenido, dijo alguien entre risas. Pobre hombre. No tiene ni idea de dónde se está metiendo, añadió otra voz. Marcus subió las escaleras del escenario. El piano de cola estaba en el centro, luciendo más grande e impresionante que nunca bajo las brillantes luces. Había limpiado alrededor de este piano cientos de veces, pero solo había tocado sus teclas una vez, la noche anterior, cuando pensó que nadie lo sabría. El público se reunió frente al escenario mirándolo. Marcus nunca había sido el centro de atención de esta manera. Normalmente, se esforzaba por mantenerse invisible para evitar precisamente este tipo de situaciones. Victoria estaba de pie en la primera fila, con los brazos cruzados y la cabeza ladeada. Seguía sonriendo, pero ahora había algo más en sus ojos. Quizás fue curiosidad, o quizás fue el primer atisbo de duda. Entonces, ¿qué vas a tocar para nosotros?, gritó Victoria. Algo sencillo, espero. Tal vez. Brilla, brilla, estrellita. Sus amigos se rieron de la broma. Marcus sintió que se le calentaba la cara de vergüenza y rabia. Esta gente se creía mucho mejor que él. Pensaban que era un hombre sencillo que apenas podía atarse los zapatos, y mucho menos tocar música. Marcus se sentó en la banqueta del piano y ajustó su postura. El asiento estaba a la misma altura que la noche anterior, pero todo lo demás se sentía diferente. Las luces eran más brillantes. El público estaba mirando, y había mucho más en juego. Puso las manos sobre las teclas, pero no las presionó todavía. El piano se sentía cálido bajo sus dedos, como si estuviera vivo y esperando cantar. Tómate tu tiempo, dijo Victoria con sarcasmo. Estamos todos muy emocionados de escuchar tu interpretación. Marcus miró a la multitud. Había al menos 100 personas observándolo ahora. Vio al alcalde, al famoso cantante de ópera y a docenas de familias adineradas. Todos esperaban que fracasara. Pero entonces Marcus notó algo más. Al fondo de la multitud, vio a algunos miembros del personal del conservatorio. Estaba la señora Chen, con aspecto preocupado pero comprensivo. Estaba el señor Rodríguez, del departamento de mantenimiento, animándolo con un leve gesto. Y estaba la profesora Ellanera Ayes, la decana del conservatorio, observándolo con interés en lugar de diversión. Estas personas lo conocían. Habían trabajado con él durante 3 años. Sabían que era más que un simple hombre con un trapeador y un cubo. Marcus respiró hondo y dejó que sus manos se posaran sobre las teclas. Pensó en su abuela,
que siempre había creído en su don. Pensó en todas las noches que había escuchado música a través de estas paredes, aprendiendo y recordando. Pensó en la noche anterior, cuando tocó este mismo piano y se sintió realmente vivo por primera vez en años. «Voy a jugar a las tiendas», anunció Marcus. Su voz se oyó con claridad por todo el pasillo. Sangré número 1 en sol menor. La sonrisa de Victoria desapareció por completo. No era una canción sencilla. Era una de las piezas más difíciles y hermosas jamás escritas para piano. Requería no solo habilidad técnica, sino también una profunda comprensión de la música y la emoción. «Eso es bastante ambicioso», dijo James en voz baja. «Quizás deberías elegir algo más fácil», sugirió Victoria, pero su voz había perdido su tono burlón. Marcus negó con la cabeza. «No, esta es la pieza que quiero tocar». Había elegido esta pieza por una razón. Era la misma pieza con la que Victoria había estado luchando la noche anterior. La misma pieza que ella había llamado estúpida e imposible. Marcus iba a mostrarle lo que realmente significaba. La sala se quedó tan silenciosa que Marcus podía oír la respiración de la gente. Alguien tosió al fondo y el sonido resonó en el alto techo. Marcus cerró los ojos por un momento y encontró su centro. Pensó en la historia que esta pieza debía contar. Trataba sobre la lucha y la esperanza, sobre la oscuridad y la luz, sobre un alma que buscaba algo hermoso incluso cuando el mundo parecía oponérsele. Era su historia. Marcus abrió los ojos y empezó a tocar. Las primeras notas eran suaves y misteriosas, como la niebla matutina sobre un lago. Su mano izquierda tocaba una simple línea de bajo mientras que la derecha susurraba la melodía principal. El sonido llenó la sala de conciertos con intensidad y calidez. El público se inclinó hacia adelante, su diversión reemplazada por la sorpresa. Esto no era lo que esperaban oír. A medida que la pieza continuaba, Marcus cobraba más confianza al tocar. Sus dedos se movían por las teclas con creciente velocidad y precisión. La música empezó a contar su historia. Primero suave, luego apasionada, luego dramática. Victoria se quedó boquiabierta. Reconoció la pieza, por supuesto. Había estado intentando tocarla la noche anterior. Pero cuando Marcus la tocó, sonó completamente diferente. Sonó como debía sonar. La música creció y se volvió más compleja. Las manos de Marcus se movían independientemente, cada una tocando una melodía diferente que, de alguna manera, encajaba a la perfección. Todo su cuerpo se mecía al ritmo, completamente absorto en la música. El público empezó a darse cuenta de que presenciaban algo especial. Las risas y los susurros cesaron. Incluso quienes desconocían la música clásica podían percibir la destreza y la emoción en la interpretación de Marcus. La profesora Aye se acercó al escenario, con los ojos abiertos de par en par al reconocerla. Conocía bien la pieza y sabía lo difícil que era tocarla correctamente. Muy pocos de sus alumnos podían con ella, y ninguno la tocaba con semejante maestría. La música alcanzó su clímax, una sección de acordes atronadores y melodías trepidantes que exigían todo del intérprete. Los dedos de Marcus recorrieron la tecla tan rápido que eran casi un borrón. El piano cantó y rugió bajo su toque, llenando de sonido cada rincón de la sala. Luego, poco a poco, la tormenta pasó. La música volvió a ser suave, como la luz del sol después de la lluvia. Marcus tocó la sección final con una ternura que hizo llorar a algunos. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, nadie se movió. La sala estaba tan silenciosa que Marcus podía oír los latidos de su propio corazón. Él se sentó al piano, respirando con dificultad por el esfuerzo. Le temblaban ligeramente las manos y el sudor le latía en la frente. Pero por dentro se sentía más vivo que en años. Lentamente, Marcus se giró hacia el público. Victoria lo miraba boquiabierta. Todo rastro de su anterior burla había desaparecido. James parecía pálido y confundido. Los invitados adinerados que habían venido a entretenerse habían recibido mucho más de lo que esperaban.
Entonces la profesora Hayes empezó a aplaudir. Su aplauso empezó suave, pero se hizo cada vez más fuerte. Pronto otros se unieron. Primero el personal del conservatorio, luego algunos de los amantes de la música más serios del público. El aplauso se extendió por la sala como un reguero de pólvora. La gente que había estado dispuesta a reírse de un conserje ingenuo ahora le dedicaba una ovación de pie. El sonido resonó en las paredes y el techo, llenando el espacio de aprecio y asombro. Marcus se levantó del banco del piano e hizo una pequeña reverencia. Miró a la multitud, ya no veía a desconocidos que se creían mejores que él. En cambio, vio a personas que acababan de descubrir que el talento y la belleza podían surgir de los lugares más inesperados. Pero sobre todo, miró a Victoria. Ella seguía paralizada, su rostro mostraba una mezcla de sorpresa, confusión y algo más. Algo que podría haber sido el comienzo del respeto. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad. Marcus permaneció en el escenario, abrumado por el sonido y el mar de rostros que lo miraban. Nunca antes había experimentado algo así. Victoria permaneció paralizada, con las manos apretadas contra la boca. La transformación que acababa de presenciar era incomprensible. 5 minutos antes, este hombre había sido invisible para ella, solo un trabajador más en el fondo de su vida privilegiada. Ahora miraba a alguien que acababa de actuar. Una de las piezas para piano más difíciles jamás escritas, con una destreza que superó a la de la mayoría de los músicos profesionales, fue la primera en subir al escenario. Era una mujer menuda de unos 60 años, de cabello canoso y mirada penetrante que no se perdía nada. Había sido decana del conservatorio durante más de 20 años y había asistido a miles de interpretaciones. «Disculpe», gritó la profesora Hayes, con la voz atravesando los aplausos. «Joven, ¿podría bajar, por favor?» Marcus bajó lentamente los escalones del escenario, con las piernas aún temblorosas por lo que acababa de suceder. El público se apartó para dejar pasar a la profesora Hayes, y ella se acercó con una expresión de intensa curiosidad. «¿Cómo se llama?», preguntó con suavidad. «Marcus Thompson, señora», respondió él, en voz baja tras los atronadores aplausos. «Marcus Thompson», repitió la profesora Hayes lentamente, estudiando su rostro. «¿Cuántos años tiene?» 34, señora». La profesora Hayes guardó silencio un momento, mientras su mente trabajaba. Había algo familiar en ese joven. Algo que le atrajo la atención. «¿Dónde aprendió a tocar así?», preguntó. Marcus parecía incómodo. No estaba acostumbrado a que lo cuestionaran. Sobre todo, no por alguien tan importante como la profesora Hayes. «Aprendí casi sola, señora. Mi abuela tenía un piano viejo cuando yo era pequeña». «¿Autodidacta?». La profesora Hayes arqueó las cejas. «Es extraordinario. Tocó esa pieza de Chopin con una técnica profesional. La digitación, la interpretación, la profundidad emocional. Estas no son cosas que se aprenden por accidente». El público escuchaba cada palabra. Victoria se había acercado, atraída por una curiosidad que no podía comprender. Se encontró estudiando el rostro de Marcus, mirándolo realmente por primera vez. «Había actuado antes», continuó la profesora Hayes. Marcus negó con la cabeza. «No, señora. Solo escucho música aquí mientras trabajo. Siempre me ha gustado la música clásica». «Escucha la música», dijo la profesora Hayes pensativa. «¿Cuánto tiempo?» «Llevo 3 años trabajando aquí», respondió Marcus. «Y antes de eso, debiste haber recibido formación académica en algún momento». Marcus dudó. Había partes de su pasado de las que nunca había hablado. Recuerdos que había enterrado profundamente para sobrevivir a la decepción de los sueños perdidos. «Toqué un poco de joven», dijo con cuidado. «Pero eso fue hace mucho tiempo». La profesora Hayes se acercó. Su mirada era intensa. «Marcus Thompson, ¿de dónde eres originalmente?» «De Detroit»,
Señora. Algo hizo clic en la memoria de la profesora Hayes. Su rostro cambió, volviéndose más emocionado y concentrado. Detroit. ¿Y cuántos años dijiste que tenías? ¿34? Hizo una pausa, calculando. Eso significa que naciste en 1991. Marcus asintió, confundido por su repentina intensidad. Dios mío, susurró la profesora Hayes. Sé quién eres. El pasillo se había quedado tan silencioso que todos podían oír sus palabras con claridad. Victoria se inclinó hacia adelante, fascinada por este drama inesperado. Hace 15 años, el profesor Hayes continuó, teníamos un estudiante becado aquí, un joven de Detroit con un talento extraordinario. Era uno de los pianistas más prometedores a los que había enseñado. Pero de repente, desapareció. Su familia tenía problemas económicos y no pudo continuar sus estudios. El rostro de Marcus palideció. Viejos recuerdos volvieron a inundarlo. Recuerdos de este mismo edificio, de salas de práctica y clases, de sueños que parecían tan cercanos que casi podía tocarlos. El nombre de ese estudiante era Marcus Thompson, dijo el profesor Hayes en voz baja. Y ahora tendría 34 años. Se oyeron exclamaciones entre la multitud. Victoria abrió mucho los ojos al comprender lo que estaba sucediendo. Tú, dijo el profesor Hayes, señalando a Marcus, eres el chico becado que me rompió el corazón cuando se fue. El que siempre me pregunté, el que se escapó. Marcus sintió que el suelo daba vueltas bajo sus pies. Esperaba que hubieran pasado suficientes años, que hubiera cambiado lo suficiente como para que nadie lo reconociera. Pero el profesor Hayes siempre había sido aguda, siempre recordaba a sus alumnos. Yo, sí, admitió Marcus, con la voz apenas por encima de un susurro. Era yo. La revelación impactó a la multitud como un rayo. No se trataba de un simple conserje que tocaba el piano. Bueno, se trataba de un exalumno del prestigioso Conservatorio Rothwell, considerado uno de los músicos más talentosos de su generación. ¿Pero qué pasó?, preguntó el profesor Hayes con suavidad. ¿Por qué nunca regresaste? ¿Por qué trabajas como conserje en el mismo edificio donde estudiaste? Marcus cerró los ojos, recordando el dolor de aquellos días de hace 15 años. El negocio de mi padre fracasó. Lo perdimos todo. Nuestra casa, nuestros ahorros, todo. Tuve que conseguir un trabajo para ayudar a mantener a mi familia. No podía permitirme continuar mis estudios. ¿Pero por qué no viniste a mí?, preguntó el profesor Hayes. Podríamos haber encontrado una manera. Más becas, programas de estudio y trabajo. Siempre hay opciones para estudiantes con talento. Marcus negó con la cabeza con tristeza. Yo tenía 19 años, profesor. Estaba orgulloso y avergonzado. Mi familia necesitaba dinero de inmediato, no promesas de tal vez recibir ayuda más adelante. Pensé que podría trabajar 1 año o 2, ahorrar dinero y volver. Pero la vida se interpuso y nunca intentaste volver a la música. Intenté olvidarlo, dijo Marcus. Honestamente, me dolía demasiado pensar en lo que había perdido. Me convencí de que la música era solo un sueño, algo inviable para alguien como yo. Victoria escuchó este intercambio con creciente asombro. Empezaba a comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. Este hombre había renunciado a sus sueños para ayudar a su familia a sobrevivir. Había enterrado su increíble talento y trabajado en empleos comunes durante 15 años. Y ahora, por casualidad y circunstancia, su secreto había sido revelado. Pero nunca dejaste de tocar, ¿verdad?, preguntó el profesor Hayes con una sonrisa cómplice. Marcus parecía avergonzado. A veces, tarde por la noche, cuando limpiaba, me sentaba al piano unos minutos solo para recordar cómo se sentía. Y seguiste aprendiendo, ¿verdad? Escuchaste a los estudiantes practicar. Absorbiste todo lo que escuchaste. Marcus asintió. No pude evitarlo. La música siempre ha sido parte de mí, incluso cuando intenté negarlo.
El profesor Hayes se giró para dirigirse al público. Damas y caballeros, lo que acaban de presenciar es extraordinario. Este joven fue una vez uno de nuestros estudiantes más talentosos. Su talento no ha disminuido. Al contrario, se ha vuelto más profundo y maduro. Volvió a mirar a Marcus con lágrimas en los ojos. La forma en que tocaste esa pieza de Chopin esta noche no solo fue técnicamente perfecta. Estaba llena de la experiencia vital de dolor, esperanza y sabiduría que solo se puede obtener al vivir en el mundo real. Fue más hermoso que cuando tocabas a los 19 años. Victoria sintió un cambio en su pecho. Al mirar a Marcus ahora, no solo vio a un conserje ni a un músico talentoso. Vio a una persona que había sacrificado sus sueños por su familia, que había soportado años de decepción y trabajo duro, que había mantenido sus dones vivos en secreto. Las palabras burlonas que había pronunciado antes volvieron a su mente y sintió una profunda vergüenza. Había tratado a este hombre extraordinario como si no valiera nada, como si no mereciera su atención. Había bromeado sobre casarse con él, sin saber nunca que era más competente de lo que ella jamás podría aspirar a ser. «Te debo una disculpa», dijo Victoria de repente, dando un paso al frente. Su voz tembló ligeramente al hablar. Marcus se giró para mirarla, sorprendido. En medio de la emoción de la revelación musical, casi había olvidado el desafío que había provocado toda esta situación. «Fui cruel e irreflexiva», continuó Victoria. «Asumí cosas sobre ti basándome en tu trabajo, no en quién eres realmente. Eso estuvo mal». Marcus estudió su rostro, viendo un verdadero arrepentimiento en él. «No pasa nada», dijo en voz baja. «No lo sabías». «Eso no es excusa», respondió Victoria con firmeza. «Debería haberlo sabido. Debería haberte tratado con respeto, independientemente de tu trabajo». La multitud observó este intercambio con fascinación. Muchos de ellos probablemente estaban examinando su propio comportamiento, pensando en cómo trataron a quienes los atendían. La profesora Hayes carraspeó. «Marcus, tengo una pregunta para ti. ¿Qué harás mañana?» Marcus parecía confundido. «Trabajando, supongo. Igual que siempre». «No», dijo la profesora Hayes con una sonrisa. «Mañana, tú y yo vamos a tener una larga conversación sobre tu futuro». A la mañana siguiente, Marcus estaba sentado en el despacho de la profesora Hayes, sintiéndose completamente fuera de lugar. Llevaba su mejor ropa, una sencilla camisa abotonada y pantalones limpios, pero no le sentaba bien en aquella habitación llena de muebles caros y premios de música clásica. La profesora Hayes se sentó frente a él, sosteniendo una gruesa carpeta. Había pasado la madrugada revisando antiguos expedientes estudiantiles, reuniendo fragmentos del pasado de Marcus. «Encontré tu expediente», dijo, abriendo la carpeta. «Tus calificaciones, tus evaluaciones de rendimiento, cartas de recomendación. Marcus, eras extraordinario incluso de adolescente». Sacó una fotografía de hacía 15 años. Mostraba a un joven Marcus al piano, con el rostro serio y concentrado. Se veía tan diferente entonces, esperanzado, seguro, listo para conquistar el mundo. «Recuerdo esta foto», dijo el profesor Hayes en voz baja. «Fue tomada durante tu recital de fin de curso. Interpretaste a Rachmaninoff esa noche. No había ni un solo ojo seco en la casa». Marcus miró la fotografía, recordando esa noche. Había sido uno de los momentos más felices de su vida. Su abuela estaba entre el público, radiante de orgullo. Sus padres también habían estado allí, antes de que todo se derrumbara. «¿Qué pasó con tu familia?», preguntó el profesor Hayes con suavidad. «Después de que dejaste la escuela». Marcus guardó silencio un momento, ordenando sus pensamientos. Nunca había hablado de esto con nadie. «Mi padre era dueño de una pequeña empresa de construcción», empezó él. «No era grande, pero le fue bien durante años. Entonces ocurrió un accidente. En una de sus obras.
El trabajador resultó gravemente herido. El seguro no lo cubría todo y mi padre fue demandado. La profesora Hayes asintió, animándolo a continuar. Perdimos el negocio, la casa, todo. Mi padre estaba tan avergonzado que empezó a beber. Mi madre tuvo que trabajar en 3 empleos solo para pagar un pequeño apartamento. Mi hermana menor aún estaba en la preparatoria y necesitaba apoyo. ¿Así que renunciaste a tu beca para ayudarlos?, preguntó la profesora Hayes. ¿Qué opción tenía?, preguntó Marcus. Habían sacrificado tanto para ayudarme a estudiar música. Cuando me necesitaron, no pude darles la espalda. Eso fue muy noble de tu parte, Marcus, pero también muy triste. Marcus se encogió de hombros. Es lo que la familia hace por los demás. La profesora Hayes se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué pasó con ellos? ¿Tu familia? Una sonrisa cruzó el rostro de Marcus por primera vez esa mañana. Están mucho mejor ahora. Mi padre dejó de beber hace unos 5 años. Trabaja para otra empresa de construcción y parece feliz. Mi madre administra una pequeña tienda y mi hermana se graduó de la universidad el año pasado. Ahora es profesora. ¿Entonces ya no necesitan tu apoyo económico? En realidad no, admitió Marcus. Pero para entonces, pensé que era demasiado tarde para volver a la música. Tenía casi 30 años y no había recibido formación reciente. Pensé que había perdido mi oportunidad. El profesor Hayes cerró el expediente y miró a Marcus. En serio, déjame decirte algo sobre el talento, Marcus. El verdadero talento no desaparece solo porque no lo uses por un tiempo. Lo que tocaste anoche demostró que tu don sigue ahí, más fuerte que nunca. Antes de que Marcus pudiera responder, llamaron a la puerta de la oficina. El profesor Hayes llamó a la persona. Para sorpresa de Marcus, Victoria Ashford entró en la oficina. Se veía diferente que la noche anterior, menos glamurosa, pero más genuina. Llevaba unos vaqueros sencillos y un suéter, y el pelo recogido en una coleta. Profesor Hayes, espero no interrumpir, dijo Victoria. Me preguntaba si podía hablar con los dos. Por supuesto, Victoria. Por favor, siéntese. Victoria se sentó junto a Marcus, quien se tensó un poco. Todavía no sabía qué pensar de aquella mujer adinerada que lo había desafiado la noche anterior. No pude dormir anoche, empezó Victoria. No dejaba de pensar en lo que pasó, en lo que aprendí. Marcus, te debo más que una simple disculpa. Marcus la miró sorprendido. No me debes nada. Sí, te debo nada, dijo Victoria con firmeza. He estado pensando en mi comportamiento, no solo anoche, sino durante años. He sido malcriada y desconsiderada. He tenido todas las oportunidades que se me han presentado y he desperdiciado la mayoría. Se giró para mirar a Marcus directamente. Sacrificaste tus sueños para ayudar a tu familia. Has trabajado duro durante 15 años y nunca has perdido tu amor por la música. Mientras tanto, yo me he quejado de tener que tomar clases de piano por las que mi padre paga miles de dólares. La profesora Hayes observaba la conversación con interés. Podía ver que algo importante estaba sucediendo. Quiero hacer algo para ayudar, continuó Victoria. Profesora Hayes, ¿cuánto costaría darle clases particulares a Marcus para ayudarlo a volver a donde estaba profesionalmente? Victoria, eso es muy generoso, pero Marcus empezó. Por favor, déjame terminar, interrumpió Victoria. No hago esto por lástima ni por culpa. Bueno, quizás un poco de culpa, pero principalmente lo hago porque anoche me mostraste cómo es el verdadero talento, cómo suena la verdadera pasión por la música. El mundo merece escucharte tocar. La profesora Hayes sonrió. De hecho, Victoria, estaba hablando de algo parecido con Marcus. Hay varias opciones que podríamos explorar. Se giró hacia Marcus. Primero, podríamos organizar que asistas a clases aquí como oyente para que te pongas al día con la teoría musical y las técnicas de interpretación contemporánea. Segundo,
Tengo contactos en el mundo de la música profesional. Con tu talento y madurez, creo que podríamos organizar audiciones con orquestas sinfónicas o grupos de música de cámara. Marcus se sintió abrumado. No sé qué decir. Todo está pasando muy rápido. Hay algo más. El profesor Hayes continuó. Recibí varias llamadas esta mañana. Ya se ha corrido la voz sobre la actuación de anoche. Alguien grabó un video con su teléfono y lo publicó en línea. Giró la pantalla de su computadora hacia Marcus y Victoria. En la pantalla había un video titulado El conserje toca un piano precioso en Fancy Party. Ya tenía miles de visitas y cientos de comentarios. Marcus leyó algunos de los comentarios en voz alta. Me dio escalofríos. Lo más hermoso que he escuchado en todo el año. ¿Quién es este hombre? Es increíble. La gente está haciendo preguntas. El profesor Hayes dijo que quieren saber quién eres, dónde aprendiste a tocar, si tienes otras grabaciones. Marcus, aunque no te des cuenta, te estás volviendo famoso. Victoria observó el rostro de Marcus mientras procesaba la información. Podía ver miedo mezclado con emoción. ¿Qué significa esto?, preguntó Marcus en voz baja. Significa que tienes opciones, respondió el profesor Hayes. Podrías seguir trabajando como conserje y olvidar que esto pasó. O podrías aprovechar esta oportunidad para recuperar tu carrera musical. Pero tengo 34 años, protestó Marcus. La mayoría de los músicos profesionales empiezan mucho más jóvenes. Algunos sí, coincidió el profesor Hayes. Pero no todos. Hay muchos ejemplos de músicos que alcanzaron el éxito más tarde en la vida. Tu madurez y experiencia vital serían, de hecho, ventajas en muchas situaciones. Victoria intervino. Marcus, ¿puedo preguntarte algo personal? Él asintió. Cuando tocabas anoche, ¿cómo te sentiste? Marcus se quedó callado un momento, recordando. Me sentí como en casa, dijo finalmente. Como si por fin volviera a ser yo mismo después de fingir ser otra persona durante 15 años. Entonces tienes la respuesta, dijo Victoria simplemente. La profesora Hayes sacó otra carpeta. Me tomé la libertad de hacer algunas llamadas esta mañana. Tengo 3 oportunidades diferentes que me gustaría que considerara. Extendió unos papeles sobre su escritorio. Primero, la Sinfónica de Chicago hará audiciones el mes que viene para su segundo puesto de piano. Conozco personalmente al director y ha aceptado escucharte tocar. Marcus abrió mucho los ojos. La Sinfónica de Chicago era una de las orquestas más respetadas del país. Segundo, hay un festival de música de cámara en Colorado este verano. Buscan un pianista para unirse a un cuarteto para una serie de conciertos. Sería una buena exposición y una experiencia excelente. Y tercero, preguntó Marcus. La profesora Hayes sonrió. Hay un promotor de conciertos en Nueva York que se especializa en mostrar talentos inusuales. Después de ver tu video, esta mañana, está interesado en organizar un recital en solitario. Nada importante, pero sería un debut profesional. Marcus miró los papeles, con la mente dándole vueltas. Ayer, había sido conserje con un secreto. Hoy, se le ofrecían oportunidades con las que había soñado de joven. No sé si estoy listo para nada de esto, dijo con sinceridad. Nadie se siente listo nunca, respondió el profesor Hayes. La cuestión es si estás dispuesto a intentarlo. Victoria se acercó y tocó suavemente el brazo de Marcus. No tienes que decidirlo todo hoy, pero por favor, no dejes que el miedo te impida explorar lo que es posible. Marcus la miró, viendo en sus ojos una bondad que no había estado la noche anterior. ¿Por qué te importa lo que me pase? Victoria consideró la pregunta con detenimiento. Porque me enseñaste algo importante anoche. Me enseñaste cómo se ve cuando alguien realmente ama lo que hace. Nunca me he sentido así por nada en mi vida. Tal vez ayudándote a seguir tu pasión, descubra cómo encontrar la mía. Habían pasado 2 semanas desde la noche que lo cambió todo.
Marcus seguía trabajando en el conservatorio, pero ahora todo era diferente. Los estudiantes que nunca lo habían notado antes, asentían con la cabeza cuando se cruzaban con él en los pasillos. Los profesores se detenían a charlar con él sobre música. Incluso sus tareas de limpieza se sentían diferentes cuando sabía que eran temporales. El video de su actuación se había difundido mucho más allá de lo esperado. Se había compartido miles de veces en redes sociales, lo habían retomado las cadenas de noticias y había aparecido en varios blogs de música. Marcus Thompson, el conserje que tocaba como un maestro, se había convertido en una sensación en Internet. Marcus estaba emocionado y aterrorizado a la vez por toda la atención. Había aceptado probar las sugerencias del profesor Hayes, empezando con clases particulares para prepararse para las audiciones. Todas las noches, después de su turno de limpieza, se quedaba hasta tarde para practicar en una de las salas de práctica del conservatorio. Victoria había cumplido su promesa de ayudarlo. Le pagaba las clases e incluso le había comprado ropa adecuada para sus próximas audiciones. Pero más que eso, se había convertido en una amiga y apoyo de una forma que Marcus nunca esperó. Ahora venía al conservatorio casi todos los días, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Se sentaba en la sala de práctica y escuchaba a Marcus toca, animándolo y haciéndole preguntas reflexivas sobre la música. «Toca esa parte otra vez», dijo Victoria una noche mientras Marcus trabajaba en un pasaje difícil de una sonata de Mozart. «La forma en que la tocaste hace un momento fue diferente a la de ayer». Marcus sonrió y volvió a tocar la sección. «Estás mejorando en la escucha. Hace unas semanas, dijiste que toda la música clásica sonaba igual». Victoria se rió. «Yo era un idiota hace unas semanas. Bueno, más idiota que ahora». «No eras un idiota», dijo Marcus, apartándose del piano para mirarla. «Simplemente no te habían enseñado a escuchar de verdad. Nadie te había enseñado a que prestar atención». Esto era algo que los había sorprendido a ambos, cuanto estaba aprendiendo Victoria sobre música al pasar tiempo con Marcus. Tenía una inteligencia y una curiosidad naturales que nunca habían sido dirigidas adecuadamente. Cuando alguien le explicaba las cosas de una manera que ella pudiera entender, captaba el concepto. «Tengo algo que decirte», dijo Victoria, algo nerviosa. «Rompí con James». Marcus dejó de tocar por completo. «¿Qué? ¿Cuándo?» «Ayer. Llevo días pensándolo». Victoria se levantó y se acercó a la ventana, mirando las luces de la ciudad. «Después de verte jugar, después de ver cómo es la verdadera pasión, me di cuenta de que no podía casarme con alguien a quien no amara de verdad. Pero tus familias llevan meses planeando este compromiso», dijo Marcus. «Tu padre debe estar furioso». Victoria se encogió de hombros. «Lo está. Cree que estoy pasando por una fase. No entiende que por fin estoy empezando a descubrir quién quiero ser en lugar de ser simplemente quien todos esperan que sea». Marcus sintió algo complejo en el pecho, felicidad mezclada con preocupación. Había empezado a preocuparse por Victoria durante las últimas semanas, pero también sabía que sus mundos eran muy diferentes. «¿Qué harán ahora?», preguntó. «Todavía no estoy segura», admitió Victoria. «Pero sé que quiero hacer algo significativo. Quizás algo relacionado con la educación musical. He estado pensando en lo que dijiste sobre cuánta gente con talento nunca tiene oportunidades». Antes de que Marcus pudiera responder, el profesor Hayes apareció en la puerta de la sala de práctica. «Espero no interrumpir», dijo. Pero su expresión sugería que tenía noticias importantes. «Para nada», dijo Marcus. «Todo bien». El profesor Hayes entró en la sala con una carpeta y parecía más emocionado de lo que Marcus la había visto nunca. «Acabo de hablar por teléfono con Richard Morrison», anunció. Marcus parecía inexpresivo, pero Victoria se quedó sin aliento. «¿El Richard Morrison, el promotor de conciertos de Nueva York?» «El mismo», confirmó el profesor Hayes. «Ha estado siguiendo la cobertura de la historia de Marcus y tiene una propuesta». Abrió la carpeta y sacó unos papeles.
Quiere organizar un concierto especial. No solo un recital, sino un evento. Lo llama talentos ocultos, una muestra de personas con habilidades extraordinarias pero que trabajan en trabajos comunes. Marcus sintió un vuelco en el estómago. No sé si estoy listo para algo tan público. Espera, hay más. El profesor Hayes continuó. Ha encontrado a otras 2 personas para actuar contigo. Un obrero que canta ópera y una camarera que toca el violín como si hubiera estudiado en Juilliard. Victoria aplaudió. Suena increíble. El concierto se celebraría en el Carnegie Hall. El profesor Hayes añadió en voz baja. La sala quedó en completo silencio. El Carnegie Hall era la sala de conciertos más famosa de Estados Unidos. Tal vez del mundo. Todo músico serio soñaba con actuar allí. El Carnegie Hall. Marcus repitió en un susurro. Richard cree que esta historia, tu historia, podría inspirar a gente de todo el país. Quiere demostrar que el talento existe en todas partes, no solo en escuelas elegantes y familias adineradas. Marcus se dejó caer pesadamente en el banco del piano. Profesor, no creo que pueda con esto. El Carnegie Hall. ¿Y si me equivoco? ¿Y si olvido la música? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Victoria se arrodilló junto al banco del piano y tomó las manos de Marcus y las suyas. Marcus, escúchame. Hace 2 semanas, tocaste maravillosamente frente a un público de desconocidos sin preparación. Has estado practicando a diario desde entonces. Estás listo para esto. Pero esto es diferente, protestó Marcus. Esto es el Carnegie Hall. Esto es profesional. Eres profesional, dijo el profesor Hayes con firmeza. Tu interpretación esa noche fue tan buena como cualquier otra que haya escuchado de graduados de las mejores escuelas de música. Tienes el talento, la habilidad, y ahora tienes la formación que la respalda. Marcus miró a las 2 mujeres que se habían vuelto tan importantes para él. Podía ver fe en sus ojos, una confianza en sus habilidades que él mismo no sentía del todo. ¿Cuándo sería ese concierto?, preguntó. Dentro de 2 meses, respondió el profesor Hayes. Tiempo suficiente para prepararte adecuadamente, pero no tanto como para que el interés del público decaiga. Victoria le apretó las manos. Marcus, esta es tu oportunidad. Esto es lo que soñaste a los 19 años. La oportunidad que creías haber perdido para siempre. Marcus cerró los ojos e intentó imaginarse en el escenario del Carnegie Hall. La idea era emocionante y aterradora a la vez. Hay una cosa más, dijo el profesor Hayes. Richard quiere donar la mitad de lo recaudado en el concierto a programas de educación musical para estudiantes de bajos recursos. Tu actuación no solo se centraría en tu carrera. Ayudaría a otros a conseguir las oportunidades que tú perdiste. Esta última información lo decidió todo para Marcus. La idea de que su música pudiera ayudar a otros jóvenes a perseguir sus sueños hizo que el riesgo valiera la pena. De acuerdo, dijo en voz baja. Lo haré. Victoria lo abrazó. Esto va a ser increíble. El profesor Hayes sonrió ampliamente. Estoy muy orgulloso de ti, Marcus. Tu abuela también estaría orgullosa. En los días siguientes, la noticia del concierto en el Carnegie Hall se difundió rápidamente. La noticia fue recogida por los principales periódicos y estaciones de televisión. Desde conserje hasta el Carnegie Hall, la historia de Marcus Thompson se convirtió en una noticia positiva que la gente compartió ampliamente. Marcus se encontró haciendo entrevistas, algo que nunca imaginó. Al principio, se sentía nervioso e incómodo frente a la cámara, pero a medida que se sentía más cómodo, su inteligencia natural y humildad se hicieron evidentes. La gente respondió a su historia porque parecía real e inspiradora. Victoria lo ayudó con la atención de los medios, enseñándole a vestirse para las cámaras y ayudándolo con qué decir. Ella había crecido en el ojo público y sabía cómo tratar con los periodistas. Recuerda, le dijo antes de una entrevista televisiva, no solo estás hablando de ti mismo.
Estás representando a todos los que alguna vez tuvieron que elegir entre sus sueños y sus responsabilidades. La entrevista salió bien. Marcus habló de su familia, del sacrificio que había hecho, de encontrar su camino de regreso a la música. El entrevistador le preguntó qué consejo le daría a otras personas que habían renunciado a sus sueños. Les diría que nunca es demasiado tarde. Marcus dijo simplemente: el talento no desaparece solo porque no puedas usarlo por un tiempo. Y a veces las experiencias que tienes mientras estás lejos de tus sueños te hacen mejor en ellos cuando regresas. Después de la entrevista, Victoria y Marcus caminaron por Central Park. Era una hermosa tarde de primavera y la ciudad se sentía llena de posibilidades. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Victoria mientras se sentaban en un banco cerca del lago. Por supuesto. ¿Qué pasa después del Carnegie Hall? ¿Crees que te quedarás en Nueva York? ¿Te irás de gira? ¿Cómo quieres que sea tu vida? Marcus guardó silencio un momento. Eran preguntas en las que había estado pensando mucho últimamente. Quiero seguir actuando, dijo finalmente. Pero también quiero enseñar. Quiero ayudar a otras personas que podrían estar en mi situación. Personas con talento que necesitan apoyo y oportunidades. Victoria asintió. Eso suena perfecto para ti. Se sentaron en un cómodo silencio un rato, viendo a los patos nadar en el estanque. Victoria, dijo Marcus finalmente, ¿puedo preguntarte algo ahora? Claro. ¿Por qué rompiste con James? ¿Fue solo por lo que pasó esa noche o había algo más? Victoria consideró la pregunta con cuidado. Eran muchas cosas. Verte jugar me hizo darme cuenta de que nunca me había apasionado nada en mi vida. Y pasar tiempo contigo estas últimas semanas me ha enseñado lo que se siente al preocuparse por algo real. Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. Y me di cuenta de que me estaba enamorando de otra persona. Las palabras de Victoria quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una canción esperando a terminar. Marcus sintió que el corazón le daba un vuelco, pero también sintió una oleada de incertidumbre que lo invadía. Victoria, dijo en voz baja, yo también me preocupo por ti, más de lo que esperaba, pero necesito que estés segura de lo que dices. Se giró para mirarlo de frente en el banco del parque. ¿Qué quieres decir? Marcus eligió sus palabras con cuidado. Hace 2 meses, estabas comprometida con otra persona. Vivías una vida completamente diferente. Ahora, todo ha cambiado muy rápido. Solo quiero asegurarme de que no confundas la emoción de las nuevas experiencias con algo más profundo. Victoria guardó silencio un momento, reflexionando sobre lo que había dicho. Era una de las cosas que había llegado a apreciar. De Marcus. Él pensaba detenidamente antes de hablar. Y le importaba más la verdad que escuchar lo que pudiera hacerle sentir bien. Tienes razón en que todo ha cambiado rápido, dijo finalmente. Pero enamorarme de ti no es algo que ocurrió de la noche a la mañana. Se ha ido construyendo cada día a medida que he ido conociendo quién eres realmente. Se levantó y caminó unos pasos hacia el estanque. Luego se giró para mirarlo. Marcus, he salido con hombres que tenían dinero, que tenían estatus social, que parecían buenos en teoría, pero nunca he estado con alguien que me hiciera querer ser mejor persona. Haz eso por mí. Marcus se levantó y se acercó a ella. También me haces querer ser mejor. Pero, Victoria, nuestras vidas son tan diferentes. Tú vienes de una familia adinerada y privilegiada. Yo soy un conserje que podría convertirme en músico si tengo mucha suerte. ¿Estás segura de que estás lista para esa realidad? ¿Qué realidad?, preguntó Victoria. ¿Qué trabajas duro? ¿Qué has luchado por las cosas? Marcus, esos no son defectos. Son algunas de las cosas que más admiro de ti. Antes de que Marcus pudiera responder, sonó su teléfono. Miró el identificador de llamadas y vio que era el profesor Hayes. Debería atender esto, dijo disculpándose. Marcus, siento molestarte, dijo el profesor Hayes al contestar, pero tenemos un problema. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar?
Estoy con Victoria y Central Park. ¿Qué pasa? Es sobre el concierto del Carnegie Hall. Richard Morrison me acaba de llamar. Ha habido una complicación. Marcus sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de complicación? Los otros dos actores, el obrero y la camarera, se han retirado. Están abrumados por la atención de los medios y no me siento preparado para un recinto tan grande. Marcus cerró los ojos. Así que el concierto está cancelado. No necesariamente. Richard todavía quiere ir al evento, pero solo serías tú. Un recital en solitario en el Carnegie Hall. Marcus, esta sería una oportunidad aún mayor, pero también mucha más presión. Victoria vio cómo el rostro de Marcus cambiaba al escuchar la llamada. Podía ver cómo procesaba algo difícil. ¿Puedo tener un tiempo para pensarlo?, preguntó Marcus. Por supuesto. Pero Richard necesita una respuesta para mañana por la mañana. Si vamos a hacer esto, tenemos que empezar a promocionarlo de inmediato. Después de que Marcus colgó, le explicó la situación a Victoria. Ella escuchó sin interrumpir, pero él podía ver la emoción en sus ojos. Esto es increíble, Marcus. Un recital en solitario en el Carnegie Hall. ¿Sabes cuántos músicos matarían por esta oportunidad? Lo sé, dijo Marcus en voz baja. Eso es lo que me asusta. Caminaron lentamente de vuelta al conservatorio, ambos absortos en sus pensamientos. La presión que sentía Marcus era enorme. Un recital en solitario significaba que nadie más compartiría el protagonismo, nadie más a quien culpar si las cosas salían mal. Háblame, dijo Victoria al llegar a las escaleras del conservatorio. ¿De qué tienes miedo de verdad? Marcus se sentó en las escaleras y se cubrió la cabeza con las manos. Me temo que no soy lo suficientemente bueno. Me temo que subiré allí y demostraré que en realidad solo soy un conserje que tuvo suerte una noche. Victoria se sentó a su lado. Marcus, te has estado preparando para esto toda tu vida. No solo los últimos 2 meses, sino todos esos años escuchando, aprendiendo y manteniendo la música viva en tu corazón. Pero ¿y si fracaso? ¿Y si me avergüenzo a mí mismo y a todos los que creyeron en mí? Entonces fracasas, dijo Victoria simplemente. Y el mundo no se acaba. Vuelve a practicar. Mejora. Y lo intentas de nuevo. Marcus la miró sorprendido. Es fácil decirlo. Nunca has tenido que preocuparte de que el fracaso afecte tu capacidad para pagar el alquiler o comprar comida. Victoria guardó silencio un momento. Tienes razón, dijo finalmente. He sido privilegiada toda mi vida. Pero, Marcus, es precisamente por eso que entiendo lo excepcional que es lo que tienes. He conocido a cientos de personas con todas las ventajas que el dinero puede comprar, y ninguna tiene tu talento ni tu carácter. Le tomó la mano. No vas a fracasar. Pero, aunque lo hicieras, no cambiaría quién eres ni lo que significas para quienes te quieren. A la mañana siguiente, Marcus se reunió con la profesora Hayes en su despacho. Apenas había dormido, pasando la mayor parte de la noche, sopesando sus opciones. He tomado una decisión, le dijo. Estoy escuchando. Voy a dar el concierto, pero quiero añadir algo al programa. La profesora Hayes arqueó las cejas. ¿Qué tenías en mente? Quiero incluir una pieza en la que he estado trabajando. Algo que compuse yo misma. Fue una sorpresa. Marcus nunca había mencionado componer música. ¿Cuándo empezaste a componer?, preguntó la profesora Hayes. Llevo años escribiendo música, admitió Marcus. Solo pequeñas piezas, cosas que tocaba para mí mismo cuando me sentía triste, feliz o confundido. Nunca pensé que fueran lo suficientemente buenas como para compartirlas. ¿Qué tipo de pieza es? Marcus sonrió por primera vez esa mañana. Se trata de segundas oportunidades. De encontrar el camino de regreso a algo que creías haber perdido para siempre. La llamo la canción del conserje. La profesora Hayes se reclinó en su silla, impresionada.
Me encantaría escucharla. Hay una cosa más, continuó Marcus. Quiero que Victoria me presente en el concierto. ¿En serio? ¿Por qué? Pensó Marcus en cómo explicarlo. ¿Por qué? Ella también forma parte de esta historia. Su reto esa noche lo inició todo. Pero más que eso, representa al público al que intento llegar. Personas que quizá no entiendan la música clásica, pero que pueden aprender a apreciarla si alguien les enseña cómo. El profesor Hayes sonrió. Creo que es una idea maravillosa. Esa noche, Marcus tocó su composición para Victoria. Fue hermosa y emotiva, contando la historia de su viaje a través de la música. Cuando terminó, Victoria tenía lágrimas en los ojos. Marcus, eso es lo más hermoso que he escuchado. Suena a esperanza. Es esperanza, dijo Marcus. Se trata de creer que nunca es demasiado tarde para convertirse en quien se supone que debe ser. Victoria se levantó y se acercó al piano. ¿Puedes enseñarme a tocar una parte? ¿Solo la melodía?, preguntó Marcus sorprendido. ¿Quieres aprender a tocar el piano? Quiero aprender a tocar tu canción, dijo Victoria. Quiero entenderla como tú. Durante las siguientes semanas, Marcus dedicó tiempo cada día a enseñarle a Victoria las técnicas básicas de piano que necesitaba para tocar la sencilla melodía de su composición. Ella no tenía un talento natural como él, pero se esforzó y mejoró constantemente. ¿Por qué es esto tan importante para ti?, preguntó Marcus un día mientras Victoria se esforzaba por interpretar un pasaje particularmente difícil. Porque esta canción trata sobre tu viaje de regreso a la música, respondió Victoria. Aprender a tocarlo es parte de mi camino hacia el descubrimiento de mi propia pasión. A medida que se acercaba la fecha del concierto en el Carnegie Hall, Marcus se sentía más seguro. Sus ensayos diarios habían perfeccionado su técnica y su nueva composición le daba algo personal que compartir con el público. Pero aún quedaba la pregunta de qué pasaría después del concierto. Ya habían surgido varias oportunidades. Ofertas para grabar un álbum, invitaciones para tocar con orquestas, solicitudes de entrevistas y apariciones. Nunca esperé nada de esto, le dijo Marcus a Victoria una noche. Hace un mes, era invisible. Ahora la gente quiere saberlo todo sobre mí. ¿Cómo se siente?, preguntó Victoria. Marcus consideró la pregunta. A veces abrumador, pero también como si finalmente estuviera viviendo la vida que estaba destinado a vivir. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Victoria en voz baja. ¿Dónde encajamos en esta nueva vida tuya? Era la pregunta que Marcus había estado evitando, pero sabía que necesitaban hablar de ello. No lo sé, dijo con sinceridad. Todo está cambiando tan rápido. Me importas. Victoria, más de lo que nunca me he preocupado por nadie, pero también me da miedo que toda esta atención y oportunidad me cambien de maneras inesperadas. Victoria asintió. Lo entiendo, y quiero que sepas que pase lo que pase, apoyaré tu carrera, incluso si eso significa que pasemos tiempos separados mientras estás de gira o grabando. ¿Y tu futuro?, Marcus preguntó. ¿Ya has decidido qué quieres hacer con tu vida? Victoria sonrió. De hecho, tengo una idea. El profesor Hayes y yo hemos estado hablando de crear una fundación. Queremos brindar educación musical e instrumentos a niños que no pueden pagarlos. Niños que podrían estar en la misma situación que tú. Marcus sintió que se le llenaba el corazón de orgullo y cariño. Victoria, eso es perfecto. Serías increíble en eso. Significaría trabajar juntos. Victoria dijo, si te interesa, usar tu historia y tu música para ayudar a recaudar fondos y crear conciencia. Marcus se dio cuenta de que esta podría ser la respuesta a sus preguntas sobre el futuro. Una forma de usar su recién adquirida fama para algo significativo y una forma de mantenerse conectado con Victoria mientras ambos perseguían sus pasiones. Creo, dijo Marcus lentamente, que eso suena exactamente a lo que quiero hacer con mi vida. La noche del concierto en el Carnegie Hall llegó con una mezcla de lluvia primaveral y nerviosismo.
Marcus estaba de pie tras bambalinas con su nuevo traje negro de concierto, mirando la famosa sala a través de un hueco en la cortina. Todos los asientos estaban ocupados. El público incluía críticos musicales, mecenas adinerados y gente común que había seguido su historia en las noticias. Su familia había volado desde Detroit. Sus padres, su hermana e incluso algunos primos a los que no veía desde hacía años. Estaban sentados en la primera fila. Su madre ya se secaba los ojos con un pañuelo antes de que el concierto hubiera comenzado. «¿Cómo te sientes?», preguntó Victoria, apareciendo a su lado con un elegante vestido azul. Lo presentaría en unos minutos. Aterrado, emocionado y agradecido a la vez, respondió Marcus con sinceridad. «¿Qué tal me veo? Como si pertenecieras a este lugar», dijo Victoria con una sonrisa. «¿Y tú?». El profesor Hayes se unió a ellos tras bambalinas con un pequeño paquete envuelto. «Marcus, tengo algo para ti. Un regalo de buena suerte». Marcus abrió el paquete y encontró un par de gemelos antiguos. «Son de mi abuelo», explicó el profesor Hayes. Él también era músico, aunque no muy famoso. Siempre decía que la música se trataba de conectar corazones, no de impresionar a la gente. Marcus se ajustó los gemelos con manos ligeramente temblorosas. «Gracias, profesor, por todo. Lo hiciste tú mismo, Marcus. Acabo de abrir la puerta». Apareció el director de la sala de conciertos. «Señorita Ashford, sale en 2 minutos». Victoria respiró hondo. Durante las últimas semanas, había trabajado con un profesor de oratoria para preparar su introducción. Quería contar la historia de Marcus de una manera que ayudara al público a comprender lo que estaban a punto de presenciar. «Venga ya», susurró Marcus mientras caminaba hacia el escenario. Victoria entró en las brillantes luces del Carnegie Hall y se acercó al micrófono. El público guardó silencio, esperando escuchar a esta joven que se había convertido en parte de la historia que habían seguido en las noticias. «Buenas noches y bienvenidos al Carnegie Hall». Victoria comenzó con voz clara y segura. «Me llamo Victoria Ashford y estoy aquí esta noche por un error que cometí». Captó la atención del público de inmediato. Hace 2 meses, asistí a una gala benéfica en el Conservatorio de Música de Rotel. Estaba allí porque se suponía que debía estar, no porque quisiera. Pasé la noche quejándome de la música, bromeando sobre las actuaciones, en general, comportándose como alguien a quien le habían dado todos los privilegios en la vida, pero que no había aprendido a apreciar ninguno. Victoria hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. «Esa noche, hice una broma cruel. Señalé a un hombre que limpiaba tranquilamente alrededor de nuestra ta. Me burlé y dije que incluso el conserje probablemente tocaba mejor que algunos estudiantes. Sugerí burlonamente que tal vez debería casarme con él en lugar de con mi prometida. Algunos del público se removieron, incómodos. Otros se inclinaron hacia adelante, sabiendo hacia dónde se dirigía la historia. Lo que no sabía era que el conserje del que me burlaba era Marcus Thompson, un hombre que había abandonado una prometedora carrera musical 15 años antes para ayudar a mantener a su familia. Un hombre que había mantenido vivo su amor por la música a través de años de arduo trabajo y sacrificio. Un hombre cuyo talento era tan extraordinario que pronto me enseñaría cómo es realmente la pasión. Victoria señaló hacia los bastidores donde Marcus esperaba. «Esta noche escucharán música interpretada por alguien que comprende tanto el privilegio como la responsabilidad que conlleva un gran talento. Alguien que ha aprendido que los sueños postergados no son necesariamente sueños destruidos. Alguien que demuestra que la grandeza puede surgir de los lugares más inesperados». Sonrió, pensando en cuánto había cambiado su vida desde esa noche. «Damas y caballeros, den la bienvenida a Marcus Thompson». Los aplausos fueron inmediatos y entusiastas. Marcus subió al escenario. Ya no era el nervioso conserje de hacía 2 meses, pero tampoco se sentía del todo cómodo siendo el centro de atención. Era simplemente el mismo, un hombre que amaba la música y agradecía la oportunidad de compartirla.
Se sentó ante el magnífico piano de cola y ajustó la banqueta. La sala quedó en completo silencio. Marcus observó al público por un momento, viendo rostros curiosos, solidarios y deseosos de conmoverse. Comenzó con la balada de Chopin que lo había iniciado todo. Pero esta noche su interpretación tenía aún más profundidad y emoción que aquella primera actuación. Los meses de práctica habían perfeccionado su técnica. Pero lo más importante, el viaje que había emprendido le había dado nuevas ideas que transmitir a través de la música. La pieza contaba la historia de lucha y triunfo, de sueños perdidos y reencontrados. Cada nota era clara y con un propósito. El público estaba completamente cautivado, comprendiendo que estaban escuchando algo especial. Cuando terminó el espectáculo, los aplausos fueron atronadores. Pero Marcus levantó la mano con suavidad, indicando que tenía más que compartir. La siguiente pieza, dijo al micrófono, es algo que compuse yo mismo. Se llama La canción del conserje y trata sobre las segundas oportunidades. Este era el momento que más nervios le había puesto a Marcus. Interpretar obras maestras clásicas era una cosa. Compartir su propia composición era mucho más personal y vulnerable. La pieza comenzó tranquilamente con una melodía sencilla que sugería soledad y añoranza. Poco a poco, otras voces se unieron, creando armonía y esperanza. La música contaba la historia de alguien que había perdido el rumbo, pero nunca perdió su esencia. Mientras Marcus tocaba, pensó en su abuela, quien fue la primera en fomentar su talento musical. Pensó en su familia, que había sacrificado tanto y se había sentido tan orgullosa de sacrificar aún más. Pensó en los años que pasó limpiando pisos y vaciando cubos de basura mientras sonaba música hermosa en habitaciones a las que no debía entrar. Pero sobre todo, pensó en el extraño y maravilloso giro que había dado su vida y en la mujer sentada entre el público que lo había desafiado a mostrarle al mundo quién era realmente. La composición se desarrolló hasta un clímax poderoso que llenó cada rincón del Carnegie Hall de sonido y emoción. Luego, se asentó en una conclusión pacífica que parecía decir, esto es lo que soy. Aquí es donde pertenezco. Esto es lo que estaba destinado a hacer. Cuando se apagó la última nota, el silencio duró varios segundos. Entonces, el público estalló en el tipo de aplausos que suelen reservarse para los mejores músicos del mundo. La gente se puso de pie, vitoreando y llorando, consciente de que habían presenciado algo excepcional y hermoso. Marcus se puso de pie e hizo una reverencia, abrumado por la respuesta. Podía ver a su familia en la primera fila, a su madre llorando de alegría. Podía ver al profesor Hayes radiante de orgullo, y podía ver a Victoria aplaudiendo con entusiasmo, con el rostro radiante de felicidad. La ovación de pie continuó durante varios minutos. Finalmente, Marcus regresó al piano para un bis. Había planeado tocar otra pieza clásica, pero en ese momento, tomó una decisión diferente. Me gustaría invitar a alguien especial a unirse a mí, dijo Marcus al micrófono. Victoria Ashford, ¿podría subir? Victoria pareció sorprendida, pero se dirigió al escenario. Marcus había dispuesto en secreto que se colocara un segundo banco de piano cerca. Victoria ha estado aprendiendo a tocar la melodía de mi composición, explicó Marcus al público. No es una música profesional, pero representa algo importante. La idea de que la música es de todos, no solo de quienes la han estudiado formalmente. Victoria se sentó junto a Marcus al piano, con las manos ligeramente temblorosas. ¿Estás seguro de esto?, susurró. Estoy seguro, respondió Marcus en un susurro. Como si estuviera seguro de desafiarme esa primera noche. Juntos, interpretaron una versión simplificada de la canción del conserje. La parte de Victoria fue básica, pero sentida, y Marcus completó la armonía alrededor de su melodía. No fue una interpretación perfecta, pero fue algo más importante. Fue una demostración de cómo la música puede unir a personas con diferentes orígenes y experiencias. Al terminar, el público volvió a aplaudir,
esta vez con calidez y agradecimiento por el gesto, más que con asombro por la destreza técnica. Marcus y Victoria abandonaron juntos el escenario. Y tras bambalinas, inmediatamente se vieron rodeados de familiares, amigos y simpatizantes. Representantes de compañías discográficas le entregaron tarjetas de presentación a Marcus. Los promotores de conciertos querían hablar sobre las fechas de la gira. Los críticos musicales pidieron entrevistas. Pero a pesar de toda la emoción, Marcus seguía pensando en lo que vendría después. La actuación había terminado, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. 6 meses después, Marcus estaba en un lugar mucho más pequeño, un centro comunitario en un barrio obrero de Chicago. Actuaba para un público de niños y sus familias, personas que nunca habían estado en el Carnegie Hall y probablemente nunca lo harían. La Fundación Thompson Aseford para la Educación Musical se había inaugurado oficialmente 3 meses antes. Victoria había usado sus conexiones familiares y habilidades sociales para recaudar fondos, mientras que Marcus les proporcionó la inspiración y la experiencia musical. Juntos, habían creado algo que ninguno de los dos podría haber logrado solo. La música no es solo para ricos, dijo Marcus a los niños después de su actuación. No es solo para quienes van a escuelas lujosas. La música pertenece a todos los que tienen oídos para oír y corazón para sentir. Una joven de la primera fila levantó la mano. Señor Marcus, quiero aprender piano, pero mi familia no puede permitirse clases. Marcus sonrió e hizo un gesto a Victoria, que estaba sentada cerca con un portapapeles lleno de solicitudes de becas. Precisamente por eso estamos aquí, dijo. Para asegurarnos de que todos los niños que quieran aprender música tengan la oportunidad de intentarlo. Después de la actuación, Marcus y Victoria caminaron juntos por el barrio.